Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión quiero que este sea el inicio de una serie de vídeos que quiero llamar Watchtower, citas y mentiras. En él quiero enseñaros cómo la sociedad se dedica muchas veces a coger citas de autores, sacarlas de contexto, incluso modificarlas o recortarlas para poder dar peso a sus argumentos aunque no lo tengan, y en muchos casos modificando la intencionalidad original del autor. En este caso, y para hablar de ello, quiero hablaros en concreto de este libro. El libro se llama La vida como se presentó aquí, por evolución o por creación. Es un libro publicado en 1985, creo que lo escribió Fred Franz, una de las joyas de Fred Franz, y intenta presentar de una manera científicamente sostenible la doctrina de la creación. Como sabréis, la evolución es un hecho probado. Puede que os hayan argumentado alguna vez que es solo una teoría, pero bueno, os dejo un enlace en la descripción para que veáis lo que significa teoría en ciencia, porque no tiene nada que ver con la teoría de la que normalmente hablamos en el día a día. De hecho, también hay una teoría de la gravedad y no veo a la gente saltando por las ventanas intentando demostrar que no es correcta. Debido a que la evolución es algo científicamente probado, este libro tiene que hacer unas acrobacias intelectuales brutales para poder intentar demostrar de alguna manera que la creación es sostenible científicamente. Una de ellas es mentir y sacar de contexto a científicos. Os voy a dar unos pocos ejemplos para que podáis verlo vosotros mismos. El primero de ellos, si tenéis una copia del libro, puede que no lo tengáis exactamente igual porque hay otra edición del libro con esta portada que os dejo por aquí. El libro es el mismo, solo que esa edición es de tapa blanda y es más nueva. Creo que el libro dejaron de publicarlo en el 2016, algo así. En la web oficial de los testigos podéis encontrarlo con el título Creación. Para empezar, me gustaría hacerlo con una de las citas que hacen al astrónomo Carl Sagan. En el capítulo 5 del libro, en el párrafo 38, al final, hablando acerca del registro fósil, dice: el astrónomo Carl Sagan reconoció cándidamente lo siguiente en su libro Cosmos: la prueba fósil pudiera ser consecuente con la idea de un gran diseñador. ¿Dijo esto Carl Sagan? Vamos a ver su libro, a ver qué dice realmente. En su libro Cosmos, Carl Sagan dice lo siguiente: la evidencia fósil podría ser consistente con la idea de un gran diseñador. Quizás algunas especies quedan destruidas cuando el diseñador está descontento con ellas e intenta nuevos experimentos con diseños mejorados. Pero esta idea es algo desconcertante. Cada planta y cada animal está construido de un modo exquisito. ¿No debería haber sido capaz un diseñador de suprema competencia de hacer desde el principio la variedad deseada? Los restos fósiles presuponen un proceso de tanteo, la incapacidad de anticipar el futuro, lo cual no concuerda con un gran diseñador eficiente, aunque sí con un diseñador de un temperamento más distante e indirecto. Carl Sagan no está reconociendo nada, de hecho está hasta mofándose un poco de la idea de un gran diseñador eficiente. Vamos con la segunda cita. En este caso es una cita de Charles Darwin y su libro El origen de las especies. Por cierto, tengo aquí algunos de los libros de los que estoy leyendo. Creo que no hace falta que hable de Charles Darwin ni del origen de las especies. Todos sabemos de lo que se habla allí. El libro, en el capítulo 2, en el párrafo 12, hablando acerca de cómo órganos tan perfectos como el ojo han podido llegar a ese punto de perfección mediante evolución y tratándolo como si fuera una idea absurda o inconcebible, el párrafo 12 dice lo siguiente: Darwin reconoció que esto era un problema. Por ejemplo, escribió: suponer que el ojo pudiera haberse formado por evolución, confieso tranquilamente que parece totalmente absurdo. ¿Es esto lo que quería decir Darwin en su libro? Vamos a verlo. En su libro, El origen de las especies, Darwin dice lo siguiente: parece absurdo de todo punto, lo confieso espontáneamente, suponer que el ojo, con todas sus inimitables disposiciones para acomodar el foco a diferentes distancias, para admitir cantidad variable de luz y para la corrección de las aberraciones esféricas y cromáticas, pudo haberse formado por selección natural. Cuando se dijo por primera vez que el Sol estaba inmóvil y la Tierra giraba a su alrededor, el sentido común de la humanidad declaró falsa esta doctrina. Pero
pero el antiguo adagio de Vox Populi, Vox Dei, como todo filósofo sabe, no puede admitirse en la ciencia. La razón me dice que si puede demostrarse que existen numerosas gradaciones desde un ojo sencillo e imperfecto a un ojo complejo y perfecto, siendo útil cada grado al animal que lo posea, como ciertamente ocurre, si además el ojo varía alguna vez y las variaciones se heredan, como también ocurre ciertamente, y si estas variaciones son útiles a un animal cualquiera en condiciones variables de vida, entonces la dificultad de creer que un ojo complejo y perfecto pudo formarse por selección natural, aunque insuperable para nuestra imaginación, no sería considerada como destructora de nuestra teoría. Como veis, Charles Darwin lo único que está diciendo es que escapa al sentido común que un ojo pudiera evolucionar, igual que en su día escapaba a la imaginación de la gente que la Tierra fuera la que gira alrededor del Sol, y que ese argumento no es válido en la ciencia. Así que Charles Darwin no veía un problema en que el ojo llegara a su grado de perfección mediante selección natural. La siguiente cita que os quiero leer del libro se encuentra en el capítulo 4 y en el párrafo 5. Ahí dice: para ahora el lector quizás empiece a entender este comentario que presenta Dawkins en el prólogo de su libro. Este libro debe leerse casi como si fuera ciencia ficción. Es una cita a este libro, El gen egoísta, y os voy a leer el prólogo para que veáis las dos líneas siguientes que han omitido. El presente libro debiera ser leído casi como si se tratase de ciencia ficción. Su objetivo es apelar a la imaginación. Pero esta vez es ciencia, más extraño que la ficción. Podrá ser o no una frase gastada. Sirve, no obstante, para expresar exactamente cómo me siento respecto a la verdad. Como veis, está hablando de verdad, no de ciencia ficción, por muy extraña que sea la verdad a veces. La última cita que quiero leer del libro es un poco diferente a las demás. Es de Francis Hitchin y se encuentra en el libro, en el capítulo 2, esta vez en el párrafo 4. Ahí está diciendo: Francis Hitchin, evolucionista y autor del libro El cuello de la jirafa, declaró: después de Centuria y Cuarto, el darwinismo, a pesar de la aceptación de que es objeto en el mundo científico como el gran principio unificador de la biología, afronta una sorprendente multitud de dificultades. Se podrían hablar de muchas cosas que están mal en esta cita. No vamos a leer la original, porque no es lo que nos interesa. Esta vez lo que nos interesa es el autor de la cita. Francis Hitchin, si lo buscáis en internet y os informáis acerca de quién es, no se trata de ninguna persona con credenciales científicos. Se trata de un astrólogo y un practicante de lo paranormal, es un escritor que practica pseudociencias como la rhabdomancia, para que os hagáis una idea de las credenciales científicas que tiene esta persona, que no tiene ninguna. Sin embargo, aquí se nos está citando a esta persona como si fuera un científico, alguien que según los estándares de Watchtower está considerado como un espiritista. Estas son las citas que os quería mencionar. Si estáis pensando quizás, bueno, seguro que lo hicieron sin querer, que se les ha escapado, que no se dieron cuenta de lo que el autor quería decir realmente, os diré que os he leído 4, pero en este libro hay más de 60 citas como estas. 60 citas no se manipulan de esta manera, sin querer o por un despiste. Me gustaría, por favor, si eres testigo de Jehová, que te imagines a los escritores del libro escribiendo este libro. Imagínatelos, leyendo las citas originales y diciendo: mira, aquí no apoya lo que queremos decir nosotros, pero si recortamos aquí y aquí, quitamos esta frase, mira, parece que sí que nos apoya. ¿Qué te dice eso de la honestidad de las personas que han escrito ese libro? No voy a responder, voy a dejar que seas tú el que lo haga. Y sin más, este es el vídeo por ahí. Gracias por el tiempo que me habéis dedicado y espero que os haya resultado útil.